Cómo un solo pensamiento transforma tu cuerpo. ¿Sabías que un solo pensamiento puede transformar tu cuerpo en este mismo instante? No hablo de una idea bonita o motivadora. Hablo de química pura. Un pensamiento de miedo puede disparar hormonas de estrés que debilitan tu sistema inmune. Pero un pensamiento de gratitud puede liberar sustancias que activan procesos de regeneración y sanación. El doctor Fabrizio Benedetti lo probó con el placebo. Una simple creencia es capaz de generar en el cerebro los mismos químicos que un medicamento real. Y Joe Dispenza lo lleva más lejos. Cuando logras que tu mente cree una nueva posibilidad, tu cuerpo empieza a vivirla como una experiencia presente. La pregunta clave es, ¿vas a seguir usando tu mente para repetir tu pasado? ¿O vas a entrenarla para crear un nuevo cuerpo y un nuevo futuro desde hoy? La premisa central. Un pensamiento no se queda flotando en el aire. Es electricidad, química y energía. Cada idea que sostienes dispara impulsos eléctricos en tu cerebro y libera neurotransmisores que viajan por todo tu cuerpo. Esa señal llega a tus células, a tu sistema inmune, a tus órganos. La neurociencia lo llama neuroplasticidad. Tu cerebro cambia con lo que piensas. La epigenética lo llama activación genética. Tus pensamientos crean el ambiente que enciende o apaga genes. La psiconeuroinmunología lo confirma. Tus emociones instruyen directamente a tu sistema inmune. ¿Qué instrucciones le estás dando ahora mismo a tu cuerpo con tus pensamientos dominantes? Expectativas y placebo. El placebo es la prueba más clara del poder de un pensamiento. Fabrizio Benedetti, de la Universidad de Turín, mostró que pacientes que recibían una pastilla inerte, pero creían que era un analgésico, activaban en su cerebro endorfinas reales que reducían el dolor. El efecto contrario también existe, el nocebo. Si piensas que algo te hará daño, tu cuerpo responde liberando químicos de estrés que empeoran los síntomas. Joe Dispenza conecta esto con una verdad mayor. Si puedes enfermarte con un pensamiento negativo, también puedes sanarte con uno positivo cargado de emoción. ¿Qué expectativas sostienes que tu cuerpo ya está obedeciendo sin que seas consciente? Ahora veremos cómo un pensamiento repetido reorganiza literalmente tu cerebro. Neuroplasticidad y nuevos circuitos. Cada pensamiento es como un trazo en la arena de tu cerebro. Si lo repites, ese trazo se vuelve un camino. Y si insistes, se convierte en autopista neuronal. Esa es la neuroplasticidad. Sara Lazar, en Harvard, demostró que 8 semanas de meditación aumentan el grosor de la corteza prefrontal, asociada con la atención y la regulación emocional. Richard Davidson mostró que monjes budistas, al practicar compasión, activan intensamente las áreas cerebrales ligadas a la alegría. Joe Dispenza lo traduce así: cada vez que eliges un nuevo pensamiento y lo sostienes, estás instalando un futuro en tu mente. ¿Qué nuevo futuro estás dispuesto a instalar en tu cerebro desde hoy? Pero un pensamiento solo se convierte en medicina cuando se une a una emoción elevada. Coherencia, corazón-cerebro. El Instituto HeartMath demostró que cuando generas emociones como gratitud o amor, tu corazón entra en coherencia. Esa coherencia sincroniza tu cerebro, regula tus ondas cerebrales y expande un campo electromagnético medible alrededor de tu cuerpo. Joe Dispenza enseña que cuando piensas con claridad y sientes con intensidad, el pensamiento se convierte en experiencia. El cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado. Si piensas, estoy sano pero sientes miedo, el mensaje se anula. Pero si piensas, estoy sano, y sientes gratitud como si ya fuera verdad, tu cuerpo empieza a obedecer esa orden. ¿Qué emoción elegirías hoy para darle fuerza real a un pensamiento transformador? Ahora veremos cómo incluso tus genes responden a un solo pensamiento. Epigenética y ambiente interno. La vieja idea de que los genes determinan tu destino ha sido superada. Bruce Lipton y otros investigadores de epigenética demostraron que lo que activa un gen no es la secuencia de ADN, sino el ambiente que lo rodea. Robert Adler y Nicholas Cohen
descubrieron que el sistema inmune puede condicionarse. La mente instruye a las defensas del cuerpo. Esto abrió el campo de la psiconeuroinmunología. Joe Dispenza lo resume así: tus pensamientos son las órdenes que tus células obedecen cada día. ¿Qué ambiente estás creando dentro de ti con tus pensamientos? ¿Uno de toxicidad o de regeneración? Ahora, damos el salto. La mente no solo influye en tu biología, también en el campo cuántico de posibilidades. Física cuántica y cerebro predictivo. El científico Carl Friston explica que el cerebro funciona como una máquina de predicción. En lugar de esperar pasivamente los estímulos, tu mente está constantemente anticipando lo que cree que pasará y prepara a tu cuerpo para ello. Eso significa que tus pensamientos repetidos son predicciones que tu cuerpo comienza a ejecutar como realidades. Si repites pensamientos de miedo, tu biología se prepara para el estrés. Si repites pensamientos de salud y fortaleza, tu cuerpo se orienta hacia la regeneración. Aquí la física cuántica nos ofrece una metáfora poderosa. Igual que una partícula existe en múltiples posibilidades hasta que se observa, tu vida existe en múltiples potenciales hasta que un pensamiento los colapsa en una experiencia concreta. ¿Qué futuro estás colapsando cada vez que repites la misma idea sobre ti mismo? Ahora, lo llevaremos a la práctica con un ejercicio guiado. Te invito a hacer este ejercicio de 1 minuto. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo 3 veces. Elige este pensamiento. Mi cuerpo se regenera y se fortalece con cada respiración. Mientras inhalas, repite la frase en tu mente. Mientras exhalas, imagina cómo ese pensamiento se convierte en una luz que recorre tu sistema nervioso y llega a cada célula de tu cuerpo. Mantén esa intención durante 60 segundos. Permite que tu biología lo reciba como una instrucción. ¿Qué cambio físico notaste en solo 1 minuto? ¿Fue calma, calor, alivio, energía? Reto final. Hazlo por 7 días. Ahora te propongo un reto. Durante los próximos 7 días, elige un pensamiento positivo y poderoso. Puede ser: mi cuerpo se fortalece cada día, mi mente se mantiene en calma, o el que más resuene contigo. Repítelo 3 veces al día durante 1 minuto. Escríbelo, recítalo y siéntelo. Al final de la semana, observa tu energía, tu ánimo y las señales de tu cuerpo. Escribe en los comentarios cuál fue tu pensamiento elegido y qué cambió en ti después de estos 7 días. Recuerda, un pensamiento no es pequeño, es la chispa que inicia una transformación biológica, y hoy acabas de comprobarlo.